Bendecidos con toda bendición, mis amados. Bienvenidos a este canal Verdades del Reino, el canal que le dice las verdades que no le dice el sistema religioso. Así que, mis amados, vamos a abrir la Biblia en San Mateo 18:11. Dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y según el sistema religioso, como que el hombre perdió el viaje. Tantos años profetizando y tanto que le costó trabajo venir y perdió el viaje porque no salvó nada. La gente tiene que hacer cosas, bautizarse para ser salvo. Y aquí la palabra dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Pero el sistema religioso dice que no, que yo tengo que hacer para ser salvo. ¿A quién le creemos? ¿Al sistema religioso o a la palabra? Así que esta palabra que se da aquí en este canal, Verdades del Reino, esta palabra es altamente peligrosa para el sistema religioso. Esta palabra no es para niños. Esta palabra es peligrosísima para niños espirituales, para el sistema religioso. Entonces, la raíz etimológica de la palabra salvar o salvación viene del griego antiguo soxo, y el verbo es un verbo transitivo que quiere decir librar de algún tipo de mal. En el Nuevo Testamento ya se hablaba en el griego koiné. Entonces, en el griego koiné no se usa la palabra soxo, sino la palabra souso. Y también significa lo mismo. El verbo es un verbo transitivo igual y su significado es sanar, curar. Ese es el significado. Vamos a Lucas. Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra en sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron sanos? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí la palabra salvado, la palabra que se usa aquí es la palabra souso, que quiere decir tu fe te ha sanado. Ya lo acabamos de ver. En el griego antiguo, repito, se usaba la palabra soxo, con D intermedia, soxo. Y es un verbo transitivo que significa librar de algún tipo de mal. En el griego koiné se utiliza la palabra souso y es un verbo transitivo también que significa sanar. Entonces, cuando el Señor le está diciendo vete en paz, que tu fe te ha salvado, lo que le está diciendo es tu fe te ha sanado. En el griego koiné, vuelvo y repito. Hechos 27:43. Hechos 27:43. Dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Oiga, el centurión queriendo salvar a Pablo. Aquí se utiliza la palabra sous, queriéndolo salvar, no salvarle el alma, porque el centurión no es ningún salvador. Queriéndole souso, librarlo de ese tipo de mal. Ahí se utiliza la palabra sous. No está hablando de redención del alma. Así que nosotros tenemos que ir al griego para ver, cuando se está leyendo la palabra, qué palabra se utilizó en el griego. Si se utilizó la palabra souso
o si utilizó la palabra soteria, que la palabra soteria sí tiene que ver con la redención del alma o del espíritu. Y aquí vemos entonces el centurión era un salvador, pues era un mesías. No, él quería era librar a Pablo de ese mal. En hebreo se utiliza la palabra para salvación, la palabra yetza, y quiere decir introducir a un ambiente seguro. Esa es la palabra que se utiliza en el hebreo para salvación, yetza. Introducir en un ambiente seguro. Jueces 13, 5. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón comenzará a salvar, palabra souso, porque Sansón no fue el salvador de Israel. Él lo libró de los males de los filisteos. Él comenzó a librarlo de los males de los filisteos. Ahí también se utiliza la palabra souso, del griego koiné. Hechos 27, 44. Dice, y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos fueron salvos y salieron a tierra. Oiga, todos fueron salvos. Se utiliza la palabra sous. Pablo está relatando aquí, o el escritor de los Hechos, está relatando el naufragio que ellos tuvieron. Y unos se salvaron en tablas, otros en cosas que llevaban en barriles, qué sé yo. Y todos fueron sousos, fueron librados de ese tipo de mal, librados de ahogarse. No está hablando de redención. Ahí no está hablando de redención del alma. 1 Pedro 3:20. Este es otro versículo que el sistema religioso lo ha malinterpretado para manipular a las personas. 1 Pedro 3:20. Primero Pedro 3:20 o es 2:20. Vamos a buscar acá. No, este es segundo de Pedro. Vamos a ir a 1 Pedro 3:20. Aquí está. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 nada más, fueron salvas por agua, fueron sousos. Estas personas fueron sousos, fueron salvas. Estas 8 que tuvieron en el arca fueron salvas. ¿Salvas de qué? Salvas de morir ahogado como murieron los demás. Ahí se utiliza la palabra souso. No se utiliza la palabra soteria, se utiliza la palabra souso, porque la palabra soteria se aplica para la salvación del alma, del espíritu, para la redención. Entonces, siempre que encontremos la palabra salvación, tenemos que ver qué palabra se utilizó en el griego, si se utilizó la palabra souso o la palabra soteria. Aquí se utilizó la palabra souso. Noé fue salvo con las demás 7 personas que habían en el arca. ¿Fue salvo de qué? De morir ahogado. Porque no, su alma, su espíritu no fue salvo ese día. Él murió y fue para el Seol. Él fue salvo por la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que salvó a Noé. No haber hecho el arca. Haber hecho el arca lo salvó, lo libró de ese mal. Así como le pasó a, ¿cómo que se llama? Este que dice que nació para no ver muerte, fue traspuesto. No, fue traspuesto para no ver muerte. Él fue traspuesto para no ver la mortandad que iba a ocurrir ahí.
Fue traspuesto para otro lado donde no se inundó, pues, donde había verano. Según de Pedro 2:5, aquí mismito. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Oiga, el diluvio que llegó sobre los impíos, se ahogaron todo ese poco de impíos. Pero Noé, como era justo, él fue salvo. Fue salvo, fue librado. Ya lo vimos al principio, que la palabra salvación, cuando se usa la palabra souso, quiere decir libramiento de algún tipo de mal, o sanar, en el griego más antiguo. 1 Pedro 3:21, otro versículo que el sistema religioso agarra y manipula a la gente. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vio que el bautismo salva. Si no te hundes en agua, no eres salvo. El que diga eso está tomando por inmunda la sangre de Cristo. Porque yo soy salvo y usted es salvo. Es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No porque ningún pastor me zambulle en una piscina, en un río, en la playa. Usted no es salvo por eso. Pero ahí dice, sí, pero vamos a ver qué palabra se utilizó en el griego. Ahí también se utiliza la palabra souso. Ahí no se utiliza la palabra soteria. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué se va a librar la persona aquí? Porque la palabra souso quiere decir libramiento de algún tipo del mal, ¿cierto? Vamos a dar. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias. Imagínense, un acto bautismal, una zambullida en agua, que no tiene ni siquiera poder para quitarme las inmundicias de la carne, mucho menos va a tener poder para salvarme. Una locura. Si es como usted está enfermo, le van a hacer una operación de corazón abierto. No vino el que hace la operación de corazón abierto, pero vino el veterinario. Usted se deja operar. Entonces aquí, este acto bautismal en aguas, que no tiene poder para quitarme las inmundicias de la carne, menos va a tener poder para salvarme. Entonces, ¿de qué es que me está salvando? Me está salvando, ahí mismo dice, de la mala conciencia que yo tenía. Entonces, después del acto bautismal, yo aspiro a tener una nueva conciencia. Eso es todo, ahí lo dice clarito. Pero el sistema religioso dice, no, si no te zambulles en agua, no eres salvo. Mentira, bueno, el tema no es el bautismo. El tema es la salvación, que nos salva de la mala conciencia. Entonces ahí, como leímos en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ahí sí se utiliza la palabra soteria. Ahí no se usa la palabra sous. Ahí se usa la palabra soteria. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Está hablando de la imagen, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen se perdió, y eso fue lo que él vino a salvar. Porque es que el sistema religioso nos ha engañado y nos ha dicho a nosotros que el propósito de Dios es salvarnos a nosotros. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es hacernos semejantes a Él. Pero para ser semejantes a Él, Él primero nos tiene que salvar. ¿Se da cuenta? Esto que usted aprende aquí en esta escuela, verdades del reino, usted no se lo va a enseñar el sistema religioso nunca. En estos días estaba dando una conferencia ahí el 4 de mayo, el Día de la Cruz de Mayo. Me invitaron para dar una conferencia aquí, en una iglesia. Y yo le decía, vea, esta conferencia que yo le doy aquí es un veneno para el sistema religioso.
Porque a ellos no les conviene que usted despierte de estas verdades. Que usted despierte y empiece a conocer estas verdades, porque usted se le sale de las manos al sistema religioso. Entonces, aquí sí se usa la palabra soteria, y la raíz etimológica de la palabra soteria era cuando alguien estaba empeñado, o alguien estaba hipotecado, o alguien estaba secuestrado, o alguien se había vendido como esclavo y llegaba otra persona y lo redimía. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Es la misma palabra que se utiliza allá en San Juan. Tetelestai. Tetelestai es la palabra que se usa en el griego. Fue la palabra que el Señor usó cuando dijo consumado es. Cuando el Señor dijo consumado es, el Señor dijo fue tetelestai. Y era el papelito que le daban al prisionero cuando el prisionero pagaba la deuda. Cuando decían, usted está sometido a 10, 15, 20 años de prisión, y el prisionero cumplía con la pena que se le imponía, le daban un papel escrito y sellado con el sello del rey o del emperador, y le escribían la palabra tetelestai, es decir, ya pagó la deuda. Entonces cuando agarraban por allá al prisionero y él mostraba el papelito, no, tetelestai. Ah, sí, mira, ya fue pagada la deuda. Entonces era en rescate de la libertad de la otra persona. Hoy el sistema religioso se quedó ahí, pues en el tetelestai, de ahí no ha pasado. Nosotros los que estamos en el lenguaje posicional ya no estamos en el tetelestai. Nosotros no tenemos que andar diciendo consumado es, no. Nosotros vamos más adelante al Apocalipsis. Una palabra que él dijo, hecho está. Y es la palabra hegonan, la que él utiliza en griego, hegonan, que quiere decir hecho está. ¿Qué significa hegonan? Que tetelestai era cuando el prisionero había pagado la deuda. Él pagó la deuda, pero anda por ahí y puede cometer otra fechoría. Hegonan quiere decir ese prisionero ya fue eliminado. Ya no hay ninguna amenaza. Ustedes pueden salir libre a la calle, que ya ese prisionero fue eliminado. Nosotros vamos más allá del tetelestai. Nosotros vamos más allá del consumado es. Nosotros estamos en el hegonan, mi amado, mi amada. Por eso es que nosotros tenemos un grado de iluminación más alto que el que tiene el sistema religioso. Y esto a ellos les duele que uno se los diga, pero es la realidad. Ellos no han visto esto. Ellos se quedaron ahí en el tetelestai. Nosotros hemos avanzado, nosotros estamos en el hegonan. Hegonan es la palabra que se usa. Entonces souso quiere decir libramiento físico, y soteria quiere decir redención de la parte inmaterial que hay en mí. Esa parte inmaterial que hay en mí fue la que vino a participar de carne y sangre. Y claro, mientras esté participando de carne y sangre en este cuerpo, esa parte inmaterial trata de librar este cuerpo de un accidente, trata de salvarlo. Uy, me salvé que me atropellara ese carro. Pero el día que deje de participar de carne y sangre, esa parte inmaterial es redimida. Ahí sí se utiliza la palabra soteria. Vuelve a su origen de donde vino. Más nada. Ese es el otro engaño del sistema religioso. Nos ha hecho creer que somos un cuerpo humano, que tenemos un espíritu y que ese espíritu necesita ser salvo. Pero la palabra nos dice todo lo contrario. Somos espíritus que venimos a participar de carne y sangre. Yo no soy esta bola de carne que anda caminando por ahí. No, eso no soy yo. Mi esencia es espiritual. Y estoy participando de carne y sangre por un tiempo determinado. Pero participando de carne y sangre, usted y yo podemos despertar. Hay otros que esperan que se mueran para poder despertar. No tienen la capacidad de reinar en vida.
como dice el apóstol. Entonces Cristo lo que vino fue a abrir el camino para que cuando nosotros dejemos de participar de carne y sangre, en un abrir y cerrar de ojos estemos allá. Eso fue lo que Él vino a hacer. Entonces en esta participación de carne y sangre se perdió la imagen primitiva. Se perdió pues, porque venimos a participar de carne y sangre. Y el apóstol Pablo lo dice bien claro. Y eso fue lo que él vino a salvar. Los espejos de antes eran espejos de plata. ¿Y cómo sabía el platero cuando el espejo ya estaba listo pues para sacarlo al mercado? Cuando el platero ponía el espejo y se veía su rostro nítido en la plata. Ya este espejo está bien, échelo, va para el mercado. Esa era la forma. Y el apóstol Pablo habla de eso. El apóstol Pablo dice, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Vamos a verlo aquí en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Hasta que la imagen de ese Cristo sea formada en mí. Eso es poco a poco. Él ya rescató esa imagen, Él ya salvó esa imagen. Pero usted y yo tenemos que irnos renovando poco a poco hasta que esa imagen, vemos la plata, no está, vamos a darle, vamos a seguir puliendo la plata hasta que esa imagen se vea claritica en el espejo. Colosenses 3:10. Y revestió del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se da cuenta? Tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre, el cual, según la imagen del que lo creó, allá en Génesis, que esa fue la imagen que se perdió y fue la imagen que Él vino a salvar. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La imagen espiritual. Esa imagen se tiene que ir renovando poco a poco. 2 de Corintios 3:18, otro versículo que nos habla de eso. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta? En un espejo viendo la gloria y no vamos puliendo la plata hasta que seamos transformados en la misma gloria del que lo formó. Ya tú estás salvo. Solamente que tú no sabes esto. Tú no conoces estos misterios todavía. Y tú empiezas a hacer cosas y a hacer cosas para tratar de ser salvo. Y tú no sabes que ya tú eres salvo. Ya la deuda fue paga. Hegonán, hecho está, tetelestai. 1 Corintios 15:49. 1 Corintios 15:49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, yo tengo una enseñanza ahí en YouTube titulada Cristo es la imagen. Ahí se habla un poquito más de esto. Porque acá estamos hablando desde la salvación. Pero si usted trajo, cuando vino a participar de carne y sangre, usted trajo la imagen del terrenal, también tiene que traer la del celestial bendecido. Y eso se logra ¿cómo? Despertando la conciencia, renovándonos en el espíritu de nuestro entendimiento. No lo digo yo, lo dice la palabra. Apocalipsis 7:10.
Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a aquel que se bautiza en agua. Y la voz y la gran voz decía desde las alturas: sentado en el trono del Cordero. Así dice. No dice así. Dice: la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Y qué padre, teniendo el poder de salvar a su hijo, no lo va a salvar? Lo salva. Así sea el más malo del mundo. Y si nosotros como padres terrenales hacemos eso, que somos malos, ¿cuánto más el Eterno que nos creó? La salvación pertenece a Dios. 12. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Cuál es el acusador? La mente carnal, la mala conciencia de la que Él te salvó, allá en el versículo que leímos. Y ahora tú tienes que aspirar a tener una nueva conciencia con conocimiento. 19:1 de Apocalipsis. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son de aquel que se bautice en aguas. Salvación, honra, poder y gloria son de Dios. Y la Biblia, ya lo vimos en la enseñanza pasada, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y será que si Dios quiere eso, habrá alguien que se lo impida? Por Dios, ¿quién le va a impedir eso a Dios si Él quiere que todos los hombres sean salvos? Romanos 5:17. Este versículo me encanta, porque esto yo lo descubrí hace ¿qué? En el 2020. Y en el 2020 lo descubrí. Hoy hablaba con un hermano que él fue pastor y bueno, fue por allá, eso pasaron de cuantas cosas. Y hoy habla y me dice: ve, hermano, yo ahorita me encuentro tengo un solo pantalón, tengo 2 camisas, los tengo en una bolsa de esas negras de colgar. Estoy durmiendo en un refugio acá para personas adultos mayores. Él tiene 46 años apenas, está durmiendo un adulto. Y fue pastor. Pero cuando ya tú no le sirves a la organización, te botan. Y no les interesa si quedas en la calle. Ojalá un día de esto, yo lo invité que viniera por acá para Bogotá. Está por allá lejos, por Florencia, que está por allá. Ojalá un día de esto venga acá, yo se los voy a presentar aquí, lo voy a entrevistar. Para que usted se dé cuenta. El sistema religioso, mientras tú le estás proveyendo, mientras le estás dando, tú eres útil. El día que dejaste de proveerle, no le sirve para nada. Entonces, mire lo que dice este versículo. Yo le dije: hermano, usted está así porque usted nunca aplicó las promesas y los secretos que están guardados en el libro. Bueno, en estos días voy para Cartagena, voy a estar en Cartagena 1, 2 y 3 de julio dando una conferencia sobre esto, sobre la mayordomía, cómo administrar los bienes, por qué hay cristianos que son miserables y otros son ricos. Romanos 5:17, tenemos que ponerlo en práctica. Mire lo que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más. Mire, si por la transgresión de uno solo, que no tenía tanto poder, era un terrenal vendido al pecado, una mente carnal, porque así lo dice Pablo, que Adán era carnal, no era espiritual. Si por Adán todos caímos en transgresión, mucho más por uno solo, Jesucristo, reinarán en vida los que reciban la abundante gracia y el don de la justicia. Usted quiere reinar en vida, usted tiene que recibir el don de la abundante gracia y el don de la justicia. Ahí lo dice la palabra.
Entonces por eso usted no reina en vida, por eso usted lleva una vida miserable económicamente, de todos los sentidos, pues. Porque usted no está reinando en vida. Y reinar en vida es ahora, aquí, hoy y ahora. No es después que usted se muera. Después que usted se muera, usted no reina en vida. Porque la vida toma sentido a raíz de que hay algo que se llama muerte. Por eso es que se llama vida. Pero cuando usted deje de participar de carne y sangre, ya eso no se llama vida. Eso se llama eternidad. Entonces si dice que usted va a reinar en vida, es ahora que usted está aquí en este cuerpo. Usted tiene que empezar a reinar en vida. Eso es lo que el apóstol dice. Entonces muchos más reinarán en vida aquellos que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Usted no reina en vida porque usted no ha querido recibir la abundancia de la gracia. Usted todavía está bajo la ley, cumpliendo preceptos de la ley y no cumpliendo preceptos de la gracia. Entonces cuando usted reciba la abundancia de la gracia, usted va a empezar a reinar en vida. Y el don de la justicia. ¿Cuál es el don de la justicia? La salvación. Porque Cristo pagó. ¿A quién le pagó? A la justicia. El don de la justicia es la salvación. Un don inmerecido. Así, versículo 18, Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. Óigase bien. Por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. Así también, por la justificación de uno solo, vino la justificación y la salvación a todos los hombres. A todos, llámese Hitler, llámese Pablo Escobar, llámese Donald Trump, llámese como se quiera llamar. A todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Aquí hace un paralelo entre Adán y Cristo. Claro, Cristo va ganando, pues, porque Adán era de la carne. Adán no era espiritual. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? Estas enseñanzas no se las van a dar a usted en el sistema religioso bendecido. Entonces yo no sé si a usted le quedarán dudas. Si usted todavía tiene por ahí alguna dudita. Si le queda duda de este tema, es fácil. Contácteme ahí por el chat y dígame, mira, yo no entiendo esto que usted dijo. Desde la enseñanza número 1 que empezamos hasta esta enseñanza número 4, hemos dejado demostrado por las Escrituras que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para salvación a toda la humanidad. Claro, unos van a ser salvos con galardones y recompensas, otros van a ser salvos con salvación estándar. Salvación mínima, pues. Como quien escapa de un incendio. Pero igualito van a ser salvos. Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que todos demos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que haciendo cosas malas, usted igualito va a ser salvo.
Entonces, el sistema religioso no le enseña esto a usted. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Vaya y haga cosas malas. No, porque si usted se va a hacer cosas malas, lo matan. O cae preso. Porque de lo que usted siembra, de eso recoge. Guárdese en santidad para Dios. Y cuando usted deje de participar de carne y sangre, entonces tendrá galardones y recompensas. Creo que quedó claro. Por ahí había un bendecido de Cuba que me estaba preguntando. Yo no creo que la salvación haya sido universal. Pero si la salvación no es universal para todos los seres humanos, entonces el viaje de Cristo a esta tierra fue en vano. Porque ahí lo leímos en varios versos. Ahí lo leímos en varios versos. Y hasta en Lucas leímos un versículo que usted nunca lo había leído. Que Dios salva a los malignos. Eso está, creo que en la enseñanza número 2 o la número 3, no recuerdo. Así que queda claro, mis amados bendecidos, con toda bendición. Queda claro. Correcto, bendecido Virgilio. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie... Eso. Ya recibimos la salvación. Hombre, vamos a seguir la paz y la santidad. Si usted no sigue la paz y la santidad, usted no va a ver a Dios. Yo veo a Dios todos los días de mi vida, todos los días. Lo veo en el trabajo, lo veo cuando voy manejando el carro, cuando voy en el autobús, cuando voy en la moto, cuando voy... Yo lo veo todos los días, porque yo sigo la paz y la santidad. Una persona que no tenga paz, como la gente del sistema religioso, no tienen paz porque viene el anticristo, viene la bestia, no tiene paz, viene la gran tribulación, no tiene paz, entonces no puede ver a Dios. Y por eso viven arruinados, no ven a Dios en la economía, no ven a Dios en el hogar, no ven a Dios en nada, ven al diablo por todos lados. Claro, ¿y quién va a tener paz viendo al diablo por todos lados? Pero usted y yo hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, por eso estamos reinando en vida. Así que bendecidos con toda bendición.